Este segundo problema de rozamiento nos dice que un automóvil se mueva a 36 km por hora con velocidad constante. Vemos que este dato es importante y que el coeficiente de rozamiento en el suelo es de 0,2. La primera pregunta es calcular la fuerza que ejerce el motor a moverse a velocidad constante, y luego nos dice que si acelera de 36 km por hora a 108 km por hora en 13 segundos, qué fuerza ejerce el motor y el espacio recorrido en el apartado B. Entonces, en el apartado A, pues vamos a pasar, aunque no lo necesitaríamos para el apartado A, lo primero que vamos a hacer es pasar los 36 km por hora y 108 metros por segundo. Pues ya veis cómo por 1 kilómetro 1000 metros se van las horas y las horas se van, y queda 10 metros por segundo, y los 108 km por hora pues también se van los kilómetros, se van las horas y son 30 metros por segundo. También lo que ya tenemos puesto es un dibujo con las fuerzas que actúan sobre el automóvil: la fuerza del motor hacia la derecha, que es la que lo empuja, la fuerza de rozamiento, que tiende a pararlo, el peso hacia abajo y la normal, que lo mantiene estable en el suelo. Hemos dibujado también los ejes, el X hacia la derecha, el Y hacia arriba, indicando los sentidos positivos de dichos ejes. Bien, entonces lo primero que hay que hacer, como siempre, es aplicar las leyes de Newton a los dos ejes. Empezamos por el eje Y, entonces hacemos un balance fuerzas en el eje Y. Entonces eso significa que la suma de las fuerzas en el eje Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Esto es la segunda ley de Newton. Siempre empezamos con la segunda ley de Newton. Bien, las fuerzas que hay en el eje Y ya las vemos: es el peso más la normal, debe ser igual a la masa por la aceleración en Y, pero en Y no hay movimiento, el cuerpo no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Eso indica que la aceleración en Y debe ser 0, y por tanto esto debe ser igual a 0. Si eso es igual a 0, el peso más la normal debe ser igual a 0. Como vectores vemos en el dibujo que se equilibran, ¿vale? Uno va hacia abajo, otro hacia arriba, se equilibran, y eso quiere decir que en módulos, el módulo de la normal debe ser igual al peso. Bien, ¿por qué tenemos tanto interés en nuestro peso y nuestra normal? Vamos allá. Pues tenemos tanto interés porque la fuerza de rozamiento, el módulo, es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, y eso es igual a mu por mg, ya que el peso es mg, será 0,2 por 1200 por 9,8, y me da una fuerza de rozamiento de 2352 newton. Bien, ahí la tenemos. Vale. Vamos entonces ahora a aplicar la segunda ley de Newton al eje X, o un balance de fuerzas eje fuerza vector X. Entonces la segunda ley indica que la suma de las fuerzas en el eje X, esta es una suma vectorial, es igual a la masa por la aceleración en X.
Entonces, ¿qué sucede? Que el problema nos dice que la velocidad con la que se mueve en el apartado A es constante. Si la velocidad es constante, indica que la aceleración es cero en X, si se mueve con velocidad constante. Entonces a su X es cero y este término pues entonces también se anula, con lo cual ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Pues tenemos la fuerza del motor, que va hacia la derecha, más la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda, y esto debe ser igual a cero. Entonces ya vemos físicamente lo que significa, que es que el motor equilibra exactamente a la fuerza de rozamiento. Bien, vamos entonces a poner la fuerza del motor, y ahora la fuerza de rozamiento le tengo que poner signo menos porque veis que va hacia la izquierda. Entonces lo que va hacia la izquierda tiene signo negativo y será entonces menos 2352 por el vector y, que es el vector director en el eje de las X, es igual a 0, con lo cual la fuerza del motor es 2352 y esto es vector, y las unidades pues serán unidades de fuerza, que son Newton. Bien, pues esto es el apartado A. Es, como veis, igual el apartado A en concreto, igual que el problema del ejercicio 1. Vamos entonces con el apartado B. El apartado B nos dice que el automóvil pasa de una velocidad de 10 metros por segundo a una velocidad que hemos calculado antes de 30 metros por segundo en 13 segundos. Entonces, como hay un cambio en la velocidad, hay una aceleración. ¿Qué es la aceleración? Bueno, pues la aceleración será el incremento de velocidad partido el incremento del tiempo. Entonces el incremento de velocidad será 30 menos 10, o velocidad final menos velocidad inicial, partido 13. Imaginamos que el tiempo inicial es 0, si no pondríamos 0, y esto será 20 entre 13 y nos da una aceleración de 1,54 unidades de aceleración metros partido segundo al cuadrado. Bueno, pues esta es la aceleración que experimenta el cuerpo o el automóvil cuando pasa de 10 a 30 metros por segundo. En el eje Y el balance es el mismo. En el eje Y la aceleración es 0 y por lo tanto el módulo de la normal es igual al peso, y ya la fuerza de rozamiento es igual que antes, ya la vamos a poner coeficiente de rozamiento por normal, y ya el valor que nos daba antes, 2352 newton. O sea, el rozamiento no cambia. Entonces ahora hacemos el balance al eje X. Entonces, aplicando la segunda ley, soy un poco pesado, quizá pues poniendo todo esto, pero es para que veáis que realmente estamos aplicando las leyes de Newton. Las leyes de Newton no es una cosa la teoría y otra cosa los problemas. Bueno, pues suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces las fuerzas en X pues será la fuerza del motor, como veis en el dibujo, que tira hacia la derecha, más la fuerza de rozamiento que tira hacia la izquierda,
y ahora lo que pasa es que la aceleración no es 0, sino es la que hemos calculado. Entonces eso será igual a la masa del automóvil por el vector aceleración en x. Por otra parte, el vector aceleración en x está acelerando el coche, es decir, está aumentando la velocidad. Entonces esto es una aceleración que será positiva, porque va hacia el lado positivo de nuestro eje. Entonces vamos allá, colocamos la fuerza del motor, que es lo que tengo que calcular, y la fuerza de rozamiento, como va hacia la izquierda, le tengo que poner, igual que antes, un signo menos. Entonces menos 2352 y, porque es según el eje X, igual a la masa, que son 1200, por la aceleración, que es 1,54, y hacia la derecha es con signo más y ponemos nuestro vector director y. Bien, vamos entonces a calcular ya la fuerza del motor. Será 2352 y, ha pasado restando, pasa sumando, más esta cantidad, que es 1848 y nos queda una fuerza del motor de 4200 y como son fuerza, las unidades es el newton. Acordaros que el newton es masa por aceleración, es kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. El newton es todo esto, pero ponemos newton para no poner todas las unidades. Y con esto hemos acabado el apartado 2. Vamos a hacer por último el siguiente apartado, que es el apartado 3. El apartado 3 es un problema de cinemática en el cual tenemos pues eso, un automóvil. Voy a dibujarlo ahora sí un poquito más pequeñito, y ese automóvil pues parte con una velocidad inicial hacia la derecha, por lo tanto positiva, una velocidad positiva de 10 metros partido segundo, y con una aceleración de la hemos calculado antes, vamos a verla, cuánto es esa aceleración, de 1,54. Aquí la tenéis, es esta, 1,54. Vosotros ya lo tenéis apuntado en el papel, debéis ir tomando notas y haciendo luego los problemas por vuestra cuenta en vuestra libreta o en vuestros apuntes. Metros partido segundo al cuadrado. Entonces muchas veces los problemas de dinámica al final se transforman en problemas de cinemática. Quiero decir que con la dinámica y las leyes de Newton calculamos la aceleración, y una vez que tenemos la aceleración nos empiezan a hacer preguntas de cinemática. Entonces en este caso lo que me preguntan es el espacio recorrido. Bueno, pues la ecuación del espacio es x sub 0 más v sub 0t más un medio de at cuadrado, y me preguntan el espacio recorrido en el apartado B, donde el tiempo que ha estado acelerando es de 13 segundos. Lo normal es tomar la posición inicial 0, que es cuando empezamos a acelerar, y si no, simplemente se pasaría x sub 0 para la izquierda y me quedaría x menos x sub 0, que sería el espacio recorrido, lo que me he desplazado. Pero si no, lo más típico es tomar x sub 0 igual a 0, y aquí esto es x, se ha borrado, y entonces vamos allá, ponemos nuestros datos. La velocidad inicial era de 10 metros por segundo, 10t, más un medio, y la aceleración es 1,54 por t al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos ya nuestra ecuación,
x igual a 10t más 0,77 t al cuadrado. Y vamos a poner esto es en metros. Vale, pues en 13 segundos sustituimos t por 13 y ya tenemos el espacio. X de 13 a los 13 segundos será 10 por 13 más 0,77 por 13 al cuadrado, y eso quiere decir que el espacio recorrido, esta operación con las calculadoras ya la podéis hacer todas juntas, no hace falta que la hagáis por partes, pues nos da un espacio recorrido de 260,1 metros. Bien, el problema está resuelto. Esta última parte es una parte de cinemática. Quizá la primera es como en el problema pasado. Quizá la única dificultad sea en el apartado B, pues que tenemos que calcular esta aceleración que da 1,54 metros por segundo al cuadrado. Si lo queréis, lo podríais hacer en forma vectorial, pero para no liar más la escritura, aquí tendríamos que ir poniendo los vectores y aquí nos daría con el vector y. Bueno, pues con esto el ejercicio ha quedado resuelto.